Buenas tardes, estimados colegas. Le damos la bienvenida en nombre de Servimagen, mi persona, el profesor José Luis Aray, licenciado en radioimagenología, que estará compartiendo con ustedes las disertaciones correspondientes a esta interacción relacionada con la tomografía. Sin más preámbulos, agradecidos con su participación, estimulándolo siempre a que eh, busquemos el conocimiento, que estudiemos bastante, a que nos preparemos cada día para que podamos atender de mejor manera a nuestros pacientes para que se lleven siempre unos estudios de calidad. De esta manera, además aprovecho para pedir excusas por comenzar un poco tarde. El día de hoy tuvimos unos inconvenientes, como se los manifesté. Todos los videos que teníamos listos para las clases se perdieron. Pero bueno, aquí estamos. Los hicimos de nuevo, estamos trabajando para ustedes, vamos a cumplir con toda la responsabilidad del caso y bueno, aquí estamos. Servimagen, bueno, vamos a hablar acerca de esta primera clase sobre los principios y evolución de la tomografía. Pudiéramos pensar, una persona que no tenga, de repente, un paciente cualquiera que no tenga la capacitación en el área, de repente se puede plantear que un equipo de tomografía, bueno, alguien lo inventó un día, alguien se sentó, lo pensó, lo diseñó y lo elaboró, y al día siguiente teníamos un tomógrafo. Sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que eso es un proceso histórico en el cual intervinieron muchas personas, cada una aportando desde un punto de vista y que en el futuro la convergencia de todos estos personajes con todas sus ideas brillantes, bueno, es lo que nos da al final de cuentas como resultado que obtengamos el tomógrafo como tal. Y este es el caso de este notable matemático, Johann Carl August Radon, tal como lo dice aquí. Este, este notable matemático era conocido como el nómada académico, precursor matemático de la tomografía, por supuesto, ya lo vamos a ver. Nació en Teusten, cerca de Bohemia, en la actual República Checa. Entonces, para ese entonces, parte del Imperio Austrohúngaro, el 16 de diciembre de 1887 y falleció en Viena el 25 de mayo de 1956. Esta es una fotografía de este personaje, quien, como les digo, como les comento, es el precursor de la tomografía porque es él el que hace su propuesta con esta ecuación matemática que se conoce con el nombre de transformada de Radon. La transformada de Radon, y aquí sus ecuaciones, aquí está su ecuación, por supuesto que los expertos en matemáticas la sabrán interpretar y podrán, bueno, dedicarse a resolverlo. En el caso de nosotros es meramente informativo para que sepamos que esta transformada de Radon lo que planteaba en líneas generales, lo que decía él en su teoría, era que si un objeto, tal como lo vean aquí, mire, si un objeto cualquiera era irradiado de diferentes ángulos, se podría obtener una imagen tridimensional de ese objeto. Ese es el fundamento técnico, ¿no? Las fórmulas matemáticas para reconstruir una imagen tridimensional a partir de múltiples imágenes axiales planas fueron desarrolladas por el físico nacido en Austria, Radon, en 1917. Tras sus trabajos, las fórmulas existían. La transformada de Radon, pero no así el equipo de rayos X capaz de hacer múltiples cortes, ni la máquina capaz de hacer los cálculos automáticamente. Bueno, fíjense, ¿no? Él se planteaba que eso era posible y lo demostró matemáticamente. Él en 1917 demostró que era posible que un objeto cualquiera, siendo irradiado de diferentes ángulos, obteniendo múltiples rebanadas en forma de cortes de ese objeto, se podía tener una imagen tridimensional del mismo. Pero, fíjense lo siguiente, no existían los avances tecnológicos necesarios para poder demostrar esa tecnología. Es decir, no existía la computadora, no existían los elementos podríamos llamarlo,
de la microtecnología, los microchips, estas cosas que son los que permiten el funcionamiento hoy en día de estos equipos sofisticados tecnológicamente. Bueno, pero no existía, pero existirá, pero existiría. Y entonces, bueno, aparece el físico Alan McClure Cormack. Él es de origen sudafricano, él fue de origen sudafricano, trabajó, se estudió en la Universidad del Cabo, Sudáfrica, y luego él migra hacia los Estados Unidos, donde él adquiere la nacionalidad y él pasó el resto de su vida en Norteamérica. Cormack, basado en los estudios, en las teorías y en la transformada de radón, comienza a desarrollar una investigación desde sus inicios en la universidad para buscar la manera de que la tecnología existente en ese momento se pudiera poner al servicio de esta teoría. Y comienza a hacer unos escritos y unos trabajos previos tratando de hacer el enlace entre la teoría y la práctica. Luego, fíjense más o menos, vamos a leer lo que dice aquí en estos enunciados. Fíjate, sin embargo, las radiografías clásicas no permiten observar el relieve o distinguir con claridad los tejidos atravesados por los rayos. El escáner, o el tomógrafo en este caso, resuelve esta situación, obteniendo gran número de imágenes de rayos X, ya sea sucesivamente, haciendo girar el tubo o simultáneamente mediante varios emisores de detectores. Correcto. Cormack se interesó por el problema desde su época del Cabo, como se los describí, trabajando en él de forma intermitente y desarrollando la teoría físico-matemática necesaria para llevarlo a cabo. Y Hohenfield, que ya vamos a evaluarlo, fue quien construyó el primer tomógrafo funcional. La expresión tecnológica de dicha matemática es la que se conoce hoy como tomografía computarizada, temática por la que Cormack y Hohenfield obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1979. Ok, interesante. Bueno, correcto. Aquí comienza aquí se introduce, o aparece en escena, mejor dicho, para describirlo mejor, el ingeniero físico de origen inglés Godfrey Hohenfield. Godfrey Hohenfield, basado en los trabajos de radón, en su teoría, en la transformada de radón y en los trabajos sucesivos de Alan Cormack, y él había sido contratado a finales de los años 50 en la empresa disquera EMI, muy famosa la empresa disquera por haber lanzado al estrellato aquel grupo de jóvenes que revolucionaron la música en los años 60, los Beatles. Y bueno, él trabajaba en esta empresa y bueno, y podría preguntarse a alguien, ¿qué tienen que ver los Beatles con la tomografía? No tienen que ver nada. La respuesta es que no tienen nada que ver. Sin embargo, esta empresa, la EMI, es una multinacional, una transnacional que tiene múltiples divisiones para dedicación del desarrollo de nuevas tecnologías, para el descubrimiento y desarrollo de nuevas tecnologías. Tenía una subdivisión para el desarrollo de equipos militares y es allí donde se contrata a Hohenfield para que desarrollara una especie de radares militares que iban a estar puestos al servicio del ejército o de las Fuerzas Armadas de Inglaterra. Entonces, Hohenfield, trabajando en la división del desarrollo de nuevas tecnologías, pone en práctica todos los descubrimientos de Alan Cormack, sus trabajos, los estudia, los pone en práctica, y ellos por todos esos trabajos, como describimos anteriormente, recibieron el Premio Nobel de Medicina en el 79. Algo que todavía hoy en día es inédito, porque ninguno de los dos es médico y ambos recibieron el Premio Nobel de Medicina, porque el aporte que hicieron a la medicina, indudablemente, es incalculable hasta hoy en día, cuando tenemos grandes avances de la imagenología diagnóstica, ¿no? Y definitivamente la tomografía, cuando se introduce como un elemento revolucionario que trae a aportar algo nunca visto por la humanidad y que, bueno, fue en beneficio de la grandes mayoría de las personas, pues de los seres humanos.
Vamos a continuar y vamos entonces vamos a describir lo que significa cada una de estas siglas, ¿no? De esta manera tenemos, recuerden que eran las siglas iniciales con las que se conoce la tomografía. En muchos centros de salud, aquí en Venezuela aún, algunos profesionales de la medicina, algunos médicos utilizan todavía el término TAC. Sin embargo, nosotros como profesionales en el área tenemos que saber si el término, perdón, está bien utilizado o no. Por ejemplo, cuando hablamos de tomografía, decimos que es una palabra que viene del griego tomos, que significa corte o sección. Corte o sección, es decir, tomografía, corte o sección. No, tomos. Cuando hablamos de grafía, hablamos de representación gráfica, es decir, que tomografía es la representación gráfica de un corte o sección del cuerpo. Cuando nos referimos al axial, nos estamos refiriendo al plano corporal. Tenemos tres planos principales, que son el coronal, que divide el cuerpo humano en anterior y posterior. Tenemos el plano sagital, que divide el cuerpo humano de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y tenemos el plano axial, que divide el cuerpo humano en superior e inferior. Sin embargo, para que pueda ser axial, aquí dice, ¿no? Plano perpendicular al eje longitudinal de un cuerpo. Es decir, que para que un corte pueda ser axial, tiene que girar 360 grados en el mismo eje. Es decir, donde comienzas el corte, giras 360 grados y terminas en el punto de partida. Eso es un corte axial. Y el corte axial divide el cuerpo humano en superior e inferior, o inferior superior. Y computarizada, bueno, obviamente, es que todos estos datos obtenidos de la tomografía axial son procesados a través de una computadora. En esta imagen vamos a explicar cómo es el principio de la obtención de imágenes en tomografía. Fíjense lo siguiente. Tenemos un tubo de rayos X que emite una radiación en forma de abanico, atraviesa las estructuras anatómicas. Fíjense que antes de atravesar las estructuras anatómicas, esta radiación, estos rayos X, vienen con una intensidad específica que luego de interactuar con las estructuras anatómicas, ellas son absorbidas por las diferentes densidades óseas, partes blandas, músculos, vasos sanguíneos, todo lo que se pueda conseguir en el camino, cada una con una densidad diferente, por lo tanto tiene un poder o una capacidad de absorción de la radiación distinto. Esa capacidad de absorción de la radiación de las diferentes estructuras anatómicas se conoce con el nombre de atenuación de los rayos X. Obviamente, luego de salir esa radiación, de emerger del cuerpo, de la estructura que irradió, viene frenada con diferentes densidades, como lo expliqué ahorita, y llega a los detectores. Esa radiación de diferentes intensidades llega a los detectores, y los detectores lo que hacen es asignarle un número, una numeración en forma de algoritmos, que es enviada a una computadora. La computadora resuelve esos algoritmos, les asigna un tono específico de acuerdo a la intensidad en un píxel en la escala de grises. Es decir, la sumatoria de todas esas diferentes intensidades en una cantidad determinada de píxeles es lo que luego se va a reconstruir y lo vamos a ver en forma de imagen. Ok. Cualquier duda con respecto a esto, por el grupo lo interactuamos. Aquí tenemos esta imagen, que es una continuación de la anterior, en la cual vemos un paciente que está siendo irradiado con un tubo de rayos X dentro de un escáner, en este caso un tomógrafo, atraviesa la estructura anatómica, llega a los detectores envían la información al computador, quien resuelve el problema matemático de la transformada de radón, y luego eso lo vemos en un monitor en forma de imagen. Y luego llegan los años 60. Y en la empresa disquera EMI, Homefield logra desarrollar el primer prototipo. El primer prototipo en el año 63, y es este que está aquí. Visualícenlo bien. Consta de un tubo de rayos X y en su lado opuesto tiene un detector.
hicieron experimentación con diferentes objetos y lograron obtener imágenes. De allí parte de este primer prototipo basado en los estudios de radón y los trabajos de Corman y el empeño de Hohnfield, comienzan entonces a desarrollarse lo que sería el primer tomógrafo comercial utilizado en un centro de salud para el diagnóstico por imágenes. Y este tomógrafo se conoce con el nombre de tomógrafos de primera generación. También eran denominados craneógrafos, porque solamente podías hacer estudios de tomografía de la región del cráneo, ¿correcto? Entonces, porque la apertura del gantry, solamente podías introducir en ella el cráneo de una persona. Este equipo tenía unas características únicas, hecho de que era el primer equipo que se inventaba, ¿no? Él poseía un tubo de rayos X y un detector opuesto al tubo, que simultáneamente rotaban 180 grados. Ese movimiento de rotación simultáneo del tubo y del detector, para completar esos 180 grados, tardaba entre 4 y 5 minutos para obtener una sola imagen del cráneo. La matriz de imagen, que es la que define la cantidad de píxeles que va a tener esa imagen, era de resolución pequeña y era de 80 por 80. Además de eso, tenía una característica única, que era que el rayo era perpendicular. Esta es una imagen en la que Hohnfield está metido dentro está acostado sobre la mesa, con la cabeza en el orificio del gantry para hacerse la tomografía. De hecho, es Hohnfield la primera imagen de un ser humano a través de la tomografía, es una imagen del cráneo de Hohnfield. Con el transcurrir de los años, a finales de los años 70, aparece el tomógrafo de segunda generación, porque entonces, bueno, se comenzaron a activar, comenzaron a aparecer elementos tecnológicos más avanzados, comenzaron los estudios y las experimentaciones comenzaron a dar resultados. Bueno, y entonces ahora el haz de rayos X en estos equipos de segunda generación ya no era perpendicular, sino que era en forma de abanico. Tenía una apertura de 5 grados y eso permitía que en forma de abanico pudiera entonces abarcar, tal como se muestra aquí, mayor zona al momento de emitir la radiación. Abarcar mayor estructura anatómica, ¿no? Bien, correcto. El conjunto de detectores iba de entre 10 a 30 detectores opuestos al tubo, quienes igual continuaban rotando 180 grados. El tiempo de exposición se redujo hasta 2 minutos para obtener una imagen y la matriz de imagen aumentó de 160 por 160 píxeles. Esto, por supuesto, se transformó en una mejor calidad de imagen, en una mejor presentación, bajaron las dosis de exposición por protección radiológica y bueno, se obtenían mayores beneficios. Ya el hecho de haber introducido la tomografía en el diagnóstico por imágenes, como lo dije anteriormente, fue un evento revolucionario que cambió para siempre la radiología diagnóstica o la medicina de diagnóstico por imágenes. A principios de los años 80, 83, por ahí, 84, 85, aparece entonces la tercera generación. En la tercera generación, hablando de revoluciones de la tomografía y de la imagenología, cuando hablamos de la tercera generación, hablamos de un elemento revolucionario dentro de esta misma revolución, porque la tercera generación vuelve a cambiar para siempre de cómo estábamos observando y cómo podíamos nosotros enfocar lo que era el diagnóstico por imágenes. Porque aquí se introducen varios elementos. Fíjense lo que dice acá, que el giro del tubo era de 360 grados de manera continua. Es decir, el equipo comenzaba a disparar de manera continua, girando, mientras la mesa se desplazaba hacia adentro o hacia afuera, generando cortes transversales del cuerpo que al final de cuentas terminaban en forma espiral, porque cuando el tubo iba disparando arriba, haciendo el corte arriba, la mesa se iba desplazando, de manera que cuando iba abajo, iba en otro lugar. Por eso es que la tomografía ahora no puede llamarse TAC, porque
estos cortes espirales no cumplen el principio para poder ser axial, que debe ser girar 360 grados en un solo eje. En este caso, está en el plano transversal, mas no es un corte axial preciso. No sé si me entienden eso, porque el corte no comienza en un lugar y termina en el mismo, sino que comienza en un lugar y termina en otro, pero no se pierde información jamás. Se adquieren imágenes en volumen y al no perder la información, al no perder ningún tipo de información por volumen, por paquetes, significa que entonces toda esa información a través de unos software de reconstrucción que poseen estos equipos, yo puedo obtener esa información, la puedo ordenar en el plano coronal, en el plano sagital, en el plano axial o en el plano oblicuo. Puedo tener imágenes en cualquier plano. Además, puedo tener, a raíz de la tomografía helicoidal de la tercera generación, puedo hacer reconstrucciones tridimensionales de cualquier parte del cuerpo, tal como lo describió Radón en el año 1917. Además, el ancho del haz de radiación aumentó de entre 25 y 30 grados, lo que abarcaba mayor estructura anatómica, y los detectores aumentaron de 30, aumentaron de entre 300 y 700 detectores. El tiempo de exploración se redujo hasta 3 segundos. Fíjate, veníamos de 5 minutos por un corte. Ahora tenemos cortes de 3 segundos para los primeros equipos. Para los equipos de tercera generación más avanzados, hasta 1 segundo. Y la matriz de imagen aumentó a 250 por 250. Es esta más o menos la forma como el equipo, como el tubo de rayos X emitía su radiación girando 360 grados simultáneamente con el grupo de detectores. De manera que cuando yo irradie en cualquier dirección, siempre en el lado opuesto van a estar los detectores recibiendo información. Y esta es la manera como quedan los cortes, como se los estaba explicando, en forma de espiral. Como cuando pelan una naranja, con estos peladores de naranja, que comienza a hacerlo en espiral, luego tú agarras esa concha de naranja y la tratas de unir y tienes una silueta de lo que fue en algún momento el cuerpo de la naranja. Algo así, para hacer la analogía, es lo que sucede con estos equipos de tomografía de tercera generación. Ahora, ¿cómo es posible que el tubo girara 360 grados de manera continua? ¿Cómo es posible eso? Antes no lo hacía por los cables. Bueno, porque en la tercera generación se eliminaron los cables. Ya no existían cables que electrificaran el tubo de rayos X, sino que el tubo de rayos X se electrifica por contacto. Le ponen unas escobillas que van en la parte superior del tubo de rayos X, que gira a su vez dentro de un aro circular. Esa técnica se llama slip ring, es decir, que se electrifica por contacto, algo así como hacen los carritos que cuando van a los parques de diversiones, y los carritos chocones se electrifican por contacto a través de una cerca que está electrificada. Bueno, algo así pasa, parecido, para hacer la analogía también y lo puedan entender. A finales de los años 80, principios de los 90, hasta finales de los 90, hubo una competencia entre la cuarta y la tercera generación. La cuarta generación apareció y brindaba las mismas ventajas de la tercera generación, equipo helicoidal, que podíamos obtener imágenes tridimensionales de cualquier parte, hacer reconstrucciones multiplanares y los tiempos de adquisición hasta 1 segundo. La diferencia que había entre ellos es que el de cuarta generación no tenía los detectores que giraban conjuntamente con el tubo de rayos X, sino que alrededor del gantry están ubicados de manera fija todos los detectores. Yo tuve la oportunidad en finales de los años 90 de trabajar con un equipo Picker, cuando existía la marca Picker, que era de cuarta generación, y bueno, ese equipo llegaba a tener 3.800 detectores, una cantidad bárbara, ¿no? Y bueno, era para poder cubrir todos estos espacios, ¿no? Unos equipos robustos, unos equipos que aguantaban peso, 200 kilos un paciente, y nosotros lo hacíamos. Ese equipo era fuerte y además era grande, un tubo inmenso, una imagen muy bonita, todavía lo recuerdo. Bueno, pero ellos tenían una desventaja, que fue la que los hizo desaparecer del mercado, y es que era muy costoso. Claro, tenías, para poder tener tantos detectores, tanta tecnología, necesitabas invertir mucha plata. Entonces,
José Luis Aray, dueño de una clínica, en nombre de Dios que así sea. Y entonces yo iba a hacer unas cotizaciones para comprar un tomógrafo y llamaba a la Picker y le preguntaba que qué me ofrecía. Me decía, tengo un tomógrafo Picker, cuarta generación, lo último que hay en el mercado. Ahí yo me enganchaba. Cuarta generación, es lo último que hay en el mercado. Es más nuevo que tercera generación. Oye, muy bien. ¿Y qué hace? Bueno, hace los diferentes estudios, tomografía helicoidal, reconstrucción tridimensional, multiplanar, tiempo de exposición de 1 segundo, X. Muy bien, ¿y cuánto cuesta el equipo? El equipo cuesta $1.000.000, se me ocurre, ¿no? Ok, $1.000.000, bueno, te avisamos, vamos a llamar a la General Electric. General Electric, por decir, no es propaganda, por decir cualquier casa comercial que se me ocurre. Muy bien, ¿qué ofrece? No, tengo un equipo de tomografía que hace exactamente lo mismo que hace el de cuarta generación, lo describe tal cual. Ah, no, bueno, excelente, muy bien, ¿y cuánto cuesta? Cuesta, bueno, $500.000, cuesta la mitad. Ah, y hace lo mismo, sí, hace lo mismo. Ah, bueno, ahí estaban las decisiones. Aquí, qué voy a comprar? Yo compro lo más económico, que me tiene el mismo rendimiento. Y esa es la razón por la cual, la principal razón por la cual los equipos de cuarta generación desaparecieron del mercado. Entonces apareció lo que se conoce como la última generación, volviendo al principio de la tercera generación, en el cual el conjunto de detectores giran simultáneamente con el tubo de rayos X. Aquí aumentan las filas de detectores, ya no es una fila de detectores, sino que hay varias filas de detectores, lo que se conoce como tomografía multicorte, multislice o multidetector. Consiste en que en un giro yo puedo obtener varias imágenes, paquetes de imágenes. Como se muestra en esta figura, fíjense, en un giro puedo tener cuello, en otras rotaciones, en un grupo puedo tener tórax y al final en un tercer giro puedo tener abdomen. Todo esto en segundos. Y esta es la primera imagen que se hizo en un tomógrafo, ¿no? La imagen de Humphrey, la que tienen a su izquierda, fíjense la calidad, y a la derecha es una imagen convencional de la que estamos utilizando hoy en día en cualquier tomógrafo. Y entonces, bueno, nosotros, me incluyo, podemos decir, qué imagen tan fea, ¿no? Qué imagen la de la izquierda tan horrible. Además se ve que evidentemente hay movimiento, porque seguramente, bueno, ellos no tenían esos cuidados, era algo experimental aún, aunque bueno, estaba revolucionando la medicina en esos momentos. Pero fíjate que para nosotros, que tenemos un punto de comparación, podemos comparar con las imágenes actuales, bueno, podemos decir eso, pero ellos no tenían punto de comparación. Para ellos eso era lo máximo, era la primera vez que se podía ver en el interior del cuerpo humano sin tener que hacer un corte o una disección del mismo. Correcto, entonces imagínense ustedes las sensaciones y la emoción que pudieron haber sentido todas estas personas al poder visualizar una imagen del interior del cuerpo humano. Lo que les explicaba, hoy tenemos en el mercado, existen equipos de un corte, de 2, de 4, de 6, me faltó el de 6 aquí, de 8, 16, 32, tampoco está, pero sí existe, 64, 128 y 320 cortes, como es el caso del Toshiba Aquilium, que tiene un equipo de 320 cortes, una monstruosidad. Hace cortes milimétricos y las reconstrucciones tridimensionales son perfectas, son de alta calidad. Imagínense ustedes que venimos de hacer un corte en 5 minutos, un corte horrible, a hacer tomografía cardíaca, hacer angiotomografía, navegar por el interior de las arterias, navegar por el interior de los uréteres, de la vejiga, del colon, con la colonoscopia virtual. Y bueno, imagínense ustedes, ¿no? Todo lo que ha avanzado y lo que avanzará ahí no veremos. Dentro de 100 años, imagínense ustedes. Bueno, y entonces aquí tenemos la diferencia, entonces lo que era en la primera generación y en la segunda, los cortes eran convencionales y axiales. 360 grados en un solo eje, hacías un corte, movías la mesa, se desplazaba, ¡pam!, una distancia, hacías otro corte, 360 grados, ¡pam!, movías la mesa. El espacio entre corte y corte se perdía información. No había manera de poder saber qué había entre esos dos cortes. Luego aparece la tomografía helicoidal, como se muestra aquí, fíjense ustedes, los cortes son continuos, no hay pérdida de información, lo que nos permite también la reconstrucción tridimensional. Y por último, el helicoidal es múltiple, paquetes helicoidales que te permiten hacer estudios del cuerpo entero en solo segundos.
Aquí tenemos unos ejemplos de la cobertura de los diferentes equipos. Un equipo de 8 cortes tiene una cobertura más o menos así. Un equipo de 16 cortes obviamente es el doble. Un equipo de 64 cortes, bueno, fíjense la cobertura con un detector de 40 milímetros, porque son más filas de detectores que de 40 milímetros, y por giro esta es la cobertura que yo obtengo. Número de cortes por rotación. Aquí, bueno, tenemos cómo se hacía un solo corte. Obsérvalo en la imagen que está aquí. Y en esta, un equipo con 2 filas de detectores que podemos hacer en un giro 2 cortes para demostrar. Y bueno, y así sucesivamente aumentas, fíjate, el tamaño de esta fila de detectores, abres el colimador, haces un giro y obtienes múltiples rebanadas. Ese es el principio de la tomografía multicorte. Aquí tenemos otra muestra de la tomografía con un detector, aquí dice detector de 10 milímetros, con un pitch. El pitch es la velocidad con la que se desplaza la mesa. El pitch de 0,25 es la velocidad con la que se desplaza la mesa. Aquí tenemos con un detector de 10 milímetros la cobertura que obtengo. Con un detector de 20 milímetros, esta es la cobertura que obtengo. Y con un detector de 40 milímetros, bueno, esta es la cobertura que obtengo. El corazón completo lo puedo tener en 5 latidos. Se sincroniza en un electrocardiograma con la frecuencia cardíaca y con un software tú planificas y puedes hacer los cortes en diástole cuando el corazón se expande al máximo. En ese milisegundo que dura expandido, el equipo hace una adquisición y en 5 latidos, esas 5 adquisiciones luego las une y hacemos una reconstrucción tridimensional del mismo. En el año 1895 se descubren los rayos X de parte de Wilhelm Conrad Röntgen de manera accidental. Y en el año 1896, de la misma forma, Henri Becquerel también descubre la radioactividad. Entonces, es decir, había un revuelo en el mundo porque había aparecido unos rayos de diferentes naturalezas desconocidas que podían ser utilizados para muchas cosas, ¿no? Sin embargo, como todo lo nuevo, siempre hay quien se le opone, quien no cree en ellos. Y existía un profesor que se llamaba Rollo Villanova, que escribía en la revista de Medicina y Cirugías Prácticas en 1896, y él dijo algo así, eso está en Berlín, en el Museo de los Mártires de la Radiología. Ni los rayos X acusan una novedad tan grande como se cree, ni mucho menos representan en medicina un descubrimiento tan útil como se piensa, porque no pueden abrigarse esperanzas de obtener retratos del cerebro dentro del cráneo, de los pulmones dentro del tórax y de las vísceras abdominales dentro de la pelvis. Tales exageradas ilusiones son propias de algunos espíritus cándidos y excesivamente creyentes. Bueno, profesor Rollo Villanova, donde quiera que se encuentre, déjeme decirle que aquí tenemos imágenes del cerebro dentro del cráneo, de los pulmones dentro del tórax, de las vísceras abdominales dentro del abdomen y la pelvis. Por eso es que no debemos oponernos nunca a los avances tecnológicos. Hay que ser sigilosos y acompañarlos, porque no sabemos para dónde vamos hasta que no llegamos. Muy bien, muchachos. Ajá, ok. Hasta aquí esta primera interacción. Mañana, Dios mediante, nos conseguiremos con la segunda clase, elementos de la imagen, donde disertaremos un poco sobre cuáles son todos estos elementos que constituyen la imagen de tomografía. Todas estas clases previas son de manera introductoria para que podamos entonces entrar de manera progresiva en el desarrollo de los diferentes protocolos y la aplicación en los diferentes estudios de imagenología diagnóstica en el área de la tomografía.